ese es de todo el misterio de la cirugía oftalmológica del C. Arrigó. Todas estas pretendidas curaciones, ¿cómo se evalúan? Generalmente la única evaluación que existe es la autoevaluación sugestiva del propio paciente o la impresión subjetiva de los allegados. En medicina, ¿cómo se evalúa el resultado de cualquier terapia? Sencillamente se aplica la semiología, los diagnósticos por imágenes, la bioquímica, la bioestadística, el control evolutivo, las endoscopias, las diversas biopsias para hacer citología o histopatología, etc. En todos estos casos de curas paranormales no existe tal evaluación. Y por supuesto los testigos, las pruebas testimoniales, ustedes saben la fallibilidad que entraña de todo eso. El testigo se equivoca en el tiempo, se equivoca en el orden, se equivocan en los movimientos, en la posición aún de buena fe. Aparte que en todo este campo, ustedes bien conocen la cantidad de mistificaciones que existen. El resumen de esta cirugía psíquica podemos decir que es una cirugía placebo, lo mismo que hay medicinas placebo. Y no se olviden que los placebos actúan más cuando el caso es grave. Por ejemplo, si nosotros en medicina damos un placebo, o sea, un remedio que no tiene ningún remedio, que es una sustancia inerte, tiene cierta acción en algunos casos. Y el mayor porcentaje de esa acción se ve en los casos, por ejemplo, de los enfermos graves, los cancerosos, los desahuciados. Por eso no asombra en este tipo de cosas, gente crédula, predispuesta, el mismo ambiente, la larga espera para llegar al curador, logre, por lo menos de manera inmediata, que el enfermo exprese haber sido mejorado o curado de algo. Lo que pasa es que no tenemos prácticamente nunca la prueba del tiempo. ¿Cómo viste? Bueno, pero... ¿podemos pasar la película ahora? Acá vamos a mostrar, para graficar, para que tenga una imagen de lo que es una cirugía psíquica, cirugía filipina. Perdón, ¿cuándo se pueden hacer las preguntas? Luego que termine la... Sí, termina, sí. Entonces, decía que el control mental puede ser tomado como un método para desarrollar determinadas habilidades, y también se lo propone como una terapia, como una terapéutica. Con el término de la Segunda Guerra Mundial, en donde después de eso vino un gran avance tecnológico y científico, se progresó mucho tanto desde el punto de vista de la psicología como de la medicina. A partir de la década del 60 hubo convulsiones sociales en Occidente, apareció el tema de las drogas, el movimiento hippie allá en San Francisco por el año 66, comenzó el auge de la psicodelia, las drogas psicodélicas para alcanzar estados superiores de conciencia, como el LSD, la mescalina, etc. Había paralelamente una gran desilusión por todas las políticas, por las crisis económicas, por las guerras, de toda la cultura occidental en general. De manera que empezaron a tener auge a finales de la década del 60, es decir, ya venía de antes, pero se fue acrecentando y llegó a su máximo esplendor. Comenzaron a tener auge las religiones orientales en Occidente. Fue toda una mezcla de movimientos. Y también hubo una gran decepción con la medicina ortodoxa. ¿Por qué? Porque se la acusaba a la medicina ortodoxa de ser impersonal, de estar cada vez más mecanizada, de tratar cada vez menos en el nivel psicológico con el paciente, era muy impersonal, había mucho instrumental, los médicos habían dejado de tener esa relación afectiva, se podría decir, como existía antes de la guerra, en los años 30, 40 y demás.
Quiere decir que hay varios factores sociales, políticos y económicos que provocaron una gran desilusión con los métodos que se estaban utilizando desde ese momento. Paralelamente surgió todo el auge de la llamada época psicodélica, ya lo dije, lo de las drogas, etcétera, para alcanzar estados superiores de conciencia. Entre las disciplinas que empezaron a tener auge en ese momento, a fines de la década del 60, principios de los 70, estaba la meditación trascendental, que se trajo de la India y también del Japón, que también prometía, o por la cual se podía alcanzar ciertos estados alterados de conciencia superiores, una meditación a nivel superior, etc. Había que combinar las técnicas de la meditación oriental con lo que pasaba en Occidente. Había que crear un mercado de consumo para que la gente de Occidente acepte las proposiciones de las religiones orientales, pero con algún instrumento que se pareciera a lo que nosotros estábamos acostumbrados. Así es que surge el conocido nivel o estado alfa. No sé si ustedes habrán oído hablar. ¿Alguno de ustedes hizo algún curso de control mental? No, acá se dio algo sobre eso. Entonces surge a fines de la década del 60 y a principios del 70 el llamado control mental. El más famoso es el del método Silva de control mental. ¿Y qué pasa? Se empieza a investigar que cuando se observaba a los meditadores yoga, allá en la India o en el Japón, se veía que estos sujetos, en su estado meditativo, es decir, cuando ellos decían que alcanzaban estados superiores de conciencia, tenían una gran producción de ondas alfa. Primero vamos a ver si podemos decir brevemente a qué le llamamos nosotros ondas alfa o ritmo alfa, que no tiene nada que ver con el estado alfa. Uno se hace un electroencefalograma, es decir, se coloca electrodos en el cuero cabelludo, etcétera, etcétera. Ese electroencefalógrafo está midiendo la actividad eléctrica y química que hay en nuestra corteza cerebral. Entonces, de acuerdo a los patrones que va emitiendo, tiene distintas frecuencias. Uno ve en un gráfico que hay un gráfico que tiene muchos piquitos, es decir, que tiene una gran frecuencia y que corresponde, lo que podríamos decir así muy someramente y sin entrar en detalle, al estado de vigilia. El ritmo alfa son pulsaciones rítmicas que se registran en el electroencefalograma y que corresponden a una frecuencia más o menos entre los 8 y 12 ciclos por segundo. Pero lo que se le llama ritmo alfa es a eso. Eso está producido por la actividad eléctrica de la corteza cerebral. Hasta ahí es todo absolutamente fisiológico. Acá no hay ningún factor psicológico, no hay nada extraordinario. El asunto es que, como se vio que los meditadores yogis y otras personas que se dedicaban también a la meditación aquí tenían una gran producción de ese ritmo mientras meditaban, se dijo, bueno, si los meditadores tienen gran producción de ondas alfa, por lo tanto, si yo le enseño a la gente a producir ondas alfa, la voy a hacer meditar, o la voy a hacer entrar en estados meditativos. Es una falacia lógica total, porque el ritmo alfa no indica ningún estado particular de la mente. Es decir, esto sería más o menos como decir, supongamos que una persona que medita deja de mover los dedos. Claro, porque está meditando, está en una posición de meditación, no se mueven los dedos. Entonces yo digo, toda aquella persona que deje de mover los dedos va a entrar en un estado meditativo. Este es el razonamiento que se utilizó para vincular el estado alfa como un estado psicológico, como un estado particular de conciencia, con el ritmo alfa que marcaba el electroencefalograma. ¿Se comprende más o menos lo que digo? Es decir, si nosotros, practicando una técnica de relajación, llegábamos a producir un registro alfa en el electroencefalograma, si yo le enseñaba a la gente a que produciera ondas alfa, lo iba a hacer llevar a un estado de relajación, a un estado de meditación, a un estado trascendente. Entonces, teniendo esto en claro, después vamos a ver algunos experimentos que
disconfirmaron totalmente la relación entre el registro alfa del electroencefalograma y un estado particular de la conciencia. La hipótesis básica del control mental se basa justamente en que ellos relacionan el nivel alfa con un supuesto estado de conciencia especial mediante entrar en el cual se pueden desarrollar varias habilidades. Por ejemplo, la meditación, la memoria, el aprendizaje acelerado, el sueño creativo, una serie de habilidades que en un cierto estado particular, que ellos le llaman estado alfa, en todo momento en el método Silva hablan siempre de entrar en alfa, de entrar en estado alfa. Y realmente es difícil saber cuándo una persona está en estado alfa, salvo que tengamos el instrumental adecuado, pero ya no vamos a hablar de estado alfa. Lo que vamos a decir es que esa persona en su electroencefalograma está emitiendo un registro de pulsaciones alfa, que no tiene que ver con un estado particular de la conciencia. Yo lo quiero recalcar bien porque de ahí parte toda la confusión después. Entonces, el método de control mental, y aparte la terapia, ¿por qué digo método y terapia? Digo método y terapia porque propone una serie de métodos para ciertas cosas y también propone una terapéutica, propone una terapia. Entonces, en el libro este, que es uno de los más conocidos, el método Silva de control mental, el autor comienza diciendo que esto va a transformar su vida. Lo propone ya como una transformación. Que se van a adquirir nuevos poderes, aunque en ningún momento define qué es su poder, a qué le llama poder. Y que está desarrollado para la superación de la humanidad y que no se los puede emplear de otra manera, no se los puede emplear para otra cosa. Bueno, después sigue con un capítulo sobre la meditación, en donde se le enseña presuntamente a la persona a entrar en el famoso estado alfa. Bueno, en realidad esto no tiene nada nuevo. Las técnicas que utilizan se pueden remontar más o menos a 60 años. Él lo propone ahora a fines de la década del 60 o a principios del 70, y estas técnicas ya tienen más de 60 años. Una de ellas es el entrenamiento autógeno de Schultz, por ejemplo. Quiere decir que, de lo que se refiere a la parte de la meditación, dice que mediante la meditación y mediante el entrar en ese estado alfa, que todavía no nos definió como un patrón en el electroencefalograma, él lo llama como un estado de la conciencia. Mediante esa meditación nosotros podemos liberar los poderes curativos del cuerpo. Quiere decir que ahí ya empieza a hablar de la parte curativa. Hasta ese momento solamente había hablado de la relajación, de entrar en un estado placentero, de hacer la cuenta regresiva, cerrar los ojos, de hacer la cuenta regresiva de 100 a 1, luego de 50 a 1, luego de 25 a 1, luego de 10 a 1, de 5 a 1, mantenerse en ese estado durante 15 minutos y luego regresar al estado de vigilia de ondas beta con mayor frecuencia. Fenómeno. Quiere decir que en la meditación propone liberar los poderes curativos del cuerpo y también devolverle la energía que el cuerpo malgastó en tensiones. Ahora, en ningún momento define esto, a qué energía se está refiriendo. No define a qué energía. Y uno puede pensar que puede referirse a energía química, energía calórica, energía psíquica, no sé, acá no lo define.